las derechas también, gracias. Y si me prestas su reloj, se lo agradezco. Bueno, sí, gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Les agradezco realmente la invitación y su asistencia en este espacio de reflexión. Al preparar mi ponencia realmente disfruté mucho el tratar de dar respuesta a las preguntas y bueno, y ahorita me dio más gusto observar que hay varios puntos de coincidencia con el doctor y bueno, pasaré sin más preámbulo a la presentación. Bueno, el objetivo que nos plantearon en esta mesa de trabajo fue una reflexión y justamente esa fue la dirección en la que yo encaminé mi trabajo. Voy a empezar con un poco de historia también, por eso comento que es interesante ver que tomamos la misma dirección con el doctor. Yo parto, no de los griegos, me voy al siglo XVIII y ahí encontramos como un producto de la Revolución Francesa el surgimiento de la educación pública. Después de que la Revolución Francesa concluyó, a finales del siglo XVIII, se fundaron en Inglaterra dos tipos de escuelas, las escuelas del domingo, donde asistían los jóvenes de escasos recursos, pero también las que llamaban las escuelas del método de minoría de enseñanza y donde había una especie de tutorías, lo que llamamos ahora tutorías, donde se les daba atención y apoyo a estudiantes de manera un poco personalizada. Estos dos planes dieron lugar a lo que más tarde sería la educación de masas. Bueno, aquí les puse unas figuras de cómo era la escuela o cómo encontramos algunas fotografías de cómo podremos imaginarnos que era la escuela en el siglo XVIII. Y del lado derecho, cómo era el entorno en el que vivían las personas en esa época. La revolución industrial, el surgimiento de las fábricas. Hay quienes dicen, investigadores que dicen que las escuelas surgieron para entrenar a los sujetos, a los jóvenes, de tal manera que pudieran incorporarse en las fábricas y trabajar en los procesos de producción de una manera armoniosa. Por eso los horarios de entrada, de salida, el tiempo para el recreo, etcétera. Bueno, me doy un brinco en la historia y ahora me ubico en el siglo XX. La escuela que tenemos o que teníamos en el siglo XX y los trabajadores que teníamos en el siglo XX. Espacios cerrados, con horarios de trabajo establecidos, con más interacción, a lo mejor con menos rigidez, pero del lado izquierdo vemos una escuela muy parecida a la anterior. Bueno, ¿qué sucedió después? Bueno, antes, en este tipo de escuela podemos encontrar el tipo de actividades con las que nosotros aprendimos. Ese pizarrón del lado izquierdo me recuerda mucho a la forma en que yo aprendí las sumas, las multiplicaciones y los recursos que tenían los profesores que no siempre eran utilizados. El retroproyector, a lo mejor unas grabadoras, libros, cuadernos. ¿Pero qué pasó después? Las tres últimas décadas del siglo XX tuvieron una característica muy importante. Surge lo que se ha llamado la revolución tecnológica. Aparecen los microchips y eso permite la digitalización de los datos y transferir una gran cantidad de información a una memoria de una computadora. Surge Internet, que fue un cambio también importante en relación con estos medios. Todas llamadas tecnologías de la información y la comunicación. Más allá de estos elementos que surgieron en la segunda mitad del siglo XX, también empezaron a aparecer otros problemas en el entorno mundial.
interacciones transnacionales en los sistemas de producción, en los sistemas financieros y desplazamiento de personas debidas a la migración, al turismo o a las múltiples batallas que podemos encontrar en diferentes partes del mundo que dan lugar a los refugiados. Esto caracteriza un proceso que se ha llamado globalización. Y Giddens lo define de esta forma. Este contexto mundial dio origen a problemas de contaminación del medio ambiente, escasez de recursos naturales, contaminación de los recursos naturales y a nuevas formas de empleo, porque ya no había empleo para todas las personas. Entonces las personas tenían que desplazarse a diferentes lugares del mundo para conseguirlo. Ahora tenemos una forma de trabajo conocida como freelance, que es trabajo independiente, y la jovencita que tenemos ahí está justamente realizando una labor de este tipo. Los diseñadores trabajan mucho de esta forma, diseñadores industriales, diseñadores gráficos y otro tipo de profesiones. Todo esto caracteriza a un mundo globalizado. Ante este escenario, que también lo comentó el doctor, surge una necesidad en las instituciones educativas. Ya no pueden permanecer en la forma que permanecían en el siglo XVIII, ni siquiera en el siglo XX. Entonces, hay una urgente necesidad de cambio para adaptarse a este nuevo entorno social. El cambio para mejorar, eso es lo que esperaríamos. Y justamente esto nos permite hablar de innovación educativa. Como nos mencionaron en la pregunta, en las preguntas que nos plantearon, existen infinidad de definiciones de innovación educativa. De la Torre escribe 15. ¿Será esto una dificultad para una institución educativa? A mí me parece que no. Yo lo veo como una oportunidad de reflexión. En la segunda definición, nosotros podemos observar una mayor especificidad en lo que consiste una innovación educativa. Tiene que ver con una propuesta y desarrollo de un plan para cambiar. Las dos definiciones que yo coloqué en la diapositiva hablan de cambio. ¿De qué? Cambio de los contenidos, cambio de la metodología, de los recursos, de las formas de evaluación, de la gestión, pero también cambio en los profesores. Nos tenemos que replantear el rol que tenemos en el aula, dentro de la institución, en nuestra formación. ¿Qué instrumentos de trabajo podemos utilizar ahora? No necesariamente para que sustituyan a los que utilizábamos, pero podemos incorporar otros. Aquí hay un esbozo de lo que pueden considerarse elementos que van a integrar una escuela del nuevo milenio, del nuevo siglo. Espacios abiertos, mayor interacción, diferente rol. Del profesor y diferente rol de los estudiantes. Nuevas tecnologías, una pizarra digital. Los recursos han cambiado, no para sustituir, como dije antes, a los anteriores, para incorporar desde mi punto de vista. Una biblioteca virtual en Cambridge, una mesa digital donde se pueden hacer experimentaciones, nuevamente la pizarra digital,
y páginas web que nos permiten llevar a cabo simulaciones. Pero para mí lo esencial sigue siendo como era antes, las oportunidades de aprendizaje que les proporcionamos a los estudiantes y que son responsabilidad de los docentes. Innovación educativa, para mí, igual que para el doctor, es un cambio de paradigma y un cambio de discurso. Para finalizar, algunos elementos que considero que se deben tomar en cuenta para poder llevar a cabo una innovación educativa en una institución. Indudablemente la presencia y la participación de los docentes, de los investigadores, de los directivos, del personal de apoyo, incorporación de nuevas metodologías, incorporación de nuevos recursos. Y en muchas oportunidades que he tenido de platicar con los profesores mencionan, no los tenemos, esos recursos tecnológicos no los tenemos todavía en el aula. Eso nuevamente lo considero una oportunidad para prepararnos, para poder conocer en qué nos pueden ayudar, cómo los podemos utilizar para promover los procesos de pensamiento, para promover el desarrollo de habilidades, para promover el desarrollo de actitudes y valores que den solución a la gran cantidad de problemas que tiene nuestro mundo actual. Bueno, esa sería mi participación. Les agradezco su asistencia. Muchas gracias, Marta. A continuación vamos a tener la presentación tanto del doctor Emilio Gerardo Arriaga y de la maestra Rosalba. Ellos van a participar de manera conjunta porque evidentemente, y como lo vimos en sus semblanzas, participan coordinadamente en la revista interinstitucional de la cual ya se hizo referencia. Adelante. Muchísimas gracias. Tengo que decirlo, la verdad estoy muy agradecido por la invitación y sobre todo por el hecho de que haya sido en una institución tan entrañable como es el Instituto Politécnico Nacional. A mí la verdad eso me conmueve mucho y tenía que expresarlo. Bien, bueno, me voy a salir un poco del esquema y voy a plantear una reflexión, tal vez una reflexión que parte no propiamente de las situaciones que tienen que ver con aquello que está mirándose como algo neutral. Aunque nuestro trabajo tiene como título Profesionalización Docente y Nuevas Tecnologías, ustedes van a ver de qué se trata el contenido. Planteamos un propósito general que es problematizar sobre las diferentes dimensiones involucradas en la profesionalización docente con respecto de las formas de asumir los procesos técnicos a partir de elementos contextuales para mostrar las tensiones vinculadas a los procesos de desigualdad en la distribución y uso de las nuevas tecnologías. Más específicamente, estaríamos efectuando un breve ejercicio de análisis sobre las implicaciones, beneficios y dificultades del uso de medios tecnológicos de la innovación y de la innovación educativa que intervienen en la profesionalización docente. La globalización, su discurso y las nuevas formas de vivir. Cuando se escucha la sentencia "el mundo ha cambiado", la mención del presente es lo inmediato, es el actual estado de la tecnología. Se dice que nunca antes en la historia de la humanidad los seres humanos hemos tenido a la mano los elementos técnicos para hacer nuestra vida más fácil. Sin embargo, la historia del presente nos indica que el futuro de la humanidad no va necesariamente en ese sentido. Más allá de las discusiones actuales, el llamado proceso de globalización influye de manera importante en cada uno de los espacios del planeta
y la tecnología, la ciencia, la técnica forman parte consustancial del mundo tal como lo conocemos hoy. Dicha situación es casi un lugar común. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, que pretende ser más amplia, se trata de un proceso complejo, de la mundialización de una forma de vida, la cual pretende la homogeneización de ciertas condiciones prácticas. Más aún, de valores creados y recreados a partir de referentes localizados en el ámbito de la economía. La idea de globalización y sus elementos prácticos pretenden llevarnos en el terreno de los hechos a la refuncionalización y establecimiento de cierto cuerpo de valores, el establecimiento de un discurso. Y hago la definición de discurso, que sería la propuesta de Michel Foucault, como conjunto regular de hechos lingüísticos en determinado nivel y polémicos y estratégicos en otro. Pero también el análisis del discurso como juego estratégico y polémico. Los hechos y las ideas y el futuro convergen hacia formas de ruptura con lo tradicional y con la superioridad aparente de los códigos económicos. Así, las líneas de enunciación del discurso del neocapitalismo mantienen una dirección y un sentido en donde lo alternativo, si no es práctico, eficiente, funcional, está fuera de toda consideración. Solo es válido aquello que está dentro del modelo predispuesto y tiene su legitimación en la utilidad económico-productiva. Es en estos espacios precisamente en donde pretendemos efectuar el presente análisis. Profesionalización docente y nuevas tecnologías. Cuando se plantea la pregunta, ¿es estrictamente necesario que dentro del proceso de profesionalización se inserten conocimientos y prácticas que impliquen saberes técnicos? La respuesta es obvia, sí. No es algo a lo que se pueda renunciar o que se tenga que evadir. Estamos obligados, por muchas razones, a integrarnos a las nuevas formas de acceso a la información y al conocimiento. La pregunta más correcta sería, ¿cuál es la mejor manera de establecer procedimientos para el uso adecuado de estas nuevas tecnologías para el caso de México? ¿Qué principios se tienen que considerar para una adecuada formación docente que no responda exclusivamente a requerimientos económicos y productivos, sino también a exigencias más amplias, como la preservación de la vida en el planeta, por ejemplo? Es precisamente en este terreno en donde la discusión se abre. No creemos que la querella sea respecto del valor técnico del uso de la tecnología, sino de la controversia respecto de las condiciones en las cuales ésta se efectúa. El problema no es de carácter técnico, sino sociocultural, político y contextual. En un país cuya situación, en una situación en la cual las prácticas educativas y docentes se manifiestan y no son homogéneas, porque el país no lo es. No es lo mismo una escuela primaria pública en el estado de Quintana Roo, por ejemplo, en la isla de Cozumel, en donde por cierto estoy en este momento, con todo y sus 86,000 habitantes y su amplio contacto con el extranjero, porque es una amplia zona turística, que una escuela en el sur del Estado de México. Estas dos mantienen contextos diferentes respecto de una escuela primaria en la ciudad de Monterrey. No obstante, las necesidades y las formas de ciertas prácticas institucionales son equivalentes. Esto tiene que ver con elementos de carácter político que las hacen que se unan. Son las prácticas políticas. Prácticas culturales también que hacen que estos contextos diferentes en mucho sean especialmente semejantes, que sean México. Nos referimos en primera instancia a las estructuras institucionales y a símbolos políticos que denotan rasgos de una cultura común, una cultura nacional y sus referentes esenciales de cultura política, de los intereses que definen las prácticas y de las diferentes formas de los usos sociales y de las costumbres nacionales. Así las cosas, nos parece adecuado proponer 4 dimensiones para un examen expedito de este problema. Tendríamos una dimensión técnica,
Tendríamos una dimensión económica referente a las cuestiones de costo-beneficio propio de la cultura empresarial, inmiscuidas hoy en las entrañas de las instituciones escolares. Una tercera dimensión sería la dimensión política institucional referente al Estado mexicano con tres subdivisiones, que serían la subdivisión de la obligatoriedad, la gratuidad y la laicidad. Pero también otra que está implicando las pugnas resultantes hoy día, la privatización, la educación exclusivamente para el trabajo y la educación religiosa. Y finalmente, una dimensión más amplia que sería la de la cultura política. Estas dimensiones pueden ser evocadas separadamente, pero en realidad mantienen interacciones que las hacen indisolubles unas de otras, y vamos a abordar brevemente cada una de ellas. La dimensión técnica primero. Sobre este espacio y su contorno puede decirse que los docentes necesitamos agenciarnos de los procedimientos para ser más eficiente, creativo y tal vez innovador nuestro trabajo. El uso de procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones, la internet y las diferentes operaciones para acceder a recursos tales como bibliotecas virtuales y o a documentos para la docencia y para la investigación. Todo esto tiene la ventaja de que el usuario no tiene la exigencia de conocer sobre la naturaleza de los procesos tecnológicos con los cuales trabajan los ordenadores, por ejemplo. Hoy equipos y los programas son mucho más amigables y se aprende intuitivamente, lo que los hace más sencillos y además, por supuesto, maravillosos. Empero sería necesario traspasar el nivel técnico y establecer criterios mínimos de comprensión respecto de estos procedimientos. Tal vez tendríamos la necesidad, algunos de nosotros, los de las generaciones anteriores a la revolución tecnológica, de despojarnos de la metafórica idea de Eduardo Galeano de que las computadoras por las noches salen a beber agua. La dimensión económica. Esta dimensión corresponde de manera muy puntual al ámbito de los procesos de la producción, distribución y el consumo. Desde hace tiempo, la empresa y sus referentes, fábrica, tienda, oficina, escuela, son motivo y parte consustancial del cambio masivo de lo económico y tecnológico de la sociedad global. Sin embargo, nunca como ahora el conocimiento representa su valor fundamental. Las empresas contemporáneas globalmente competitivas ya no compiten realmente sobre la base de sus productos o servicios per se, sino que compiten más bien sobre la base de cuánto aprendizaje y conocimiento pueden utilizar como punto de apoyo para inventar, producir, distribuir y comercializar expeditivamente sus bienes y servicios, así como para variarlos innovadoramente y de acuerdo con los gustos del cliente. Tal conocimiento está mezclado por componentes altamente tecnificados y aquellos otros relacionados con la comunicación, la innovación y la interacción social. Las instituciones que no tienen que ver directamente con el mundo empresarial también se están viendo afectadas por estos cambios. El conocimiento solía ser asunto de escuelas y universidades, instituciones sociales que se atribuían derechos sobre lo que se consideraba conocimiento. Hoy son instituciones llamadas al cambio, dado el énfasis que la construcción del nuevo mundo empresarial pone en el trabajo y en los nuevos trabajadores del conocimiento. Por ello, la naturaleza de las escuelas y universidades implica un descentramiento, un movimiento en el cual el núcleo de lo que llamamos conocimiento se desplaza hacia las entrañas mismas de la empresa. La conformación del nuevo orden laboral resalta de manera importante la necesidad del aprendizaje continuo y permanente y la indeclinable necesidad de adaptación al medio. Cambiar y aprender nuevas habilidades se desplaza hacia el mismo lugar en donde se trabaja. La empresa como centro del mundo. La conformación del nuevo mundo empresarial y la derivación de su discurso pone como tema crucial estratégico la economía del conocimiento. Por tanto, el asunto es demasiado importante como para dejarse en manos exclusivamente de las escuelas. Esta idea, planteada desde las premisas del discurso hegemónico del neocapitalismo, imagina un mundo convertido en una inmensa red de aprendizaje con una serie de principios guía de aprendizaje personal, de acuerdo a la demanda,
y el justo a tiempo, siempre que se desee la oportunidad.